Bienvenidos al episodio número 2 de The Pentest Crew. Les agradecemos a todos aquellos que sacaron el rato para vernos y apoyarnos en las redes sociales. Hoy el tema que vamos a tocar es con respecto a mitos y verdades de temas relacionados a ciberseguridad. Y el primer mito es: si todo lo que vemos en la televisión, películas y series es verdad, tan fácil. Entonces vamos a empezar dirigiendo la palabra a mis compañeros, a ver qué opinan ellos. Sí, bueno, es como medio típico, ¿verdad? Cuando vemos películas, vemos ahí un hacker que aparece, toca dos botones, sí, ya estoy en la NASA, o ocupamos acceder a tal recurso, 3 teclas y ya está dentro. No, no es tan fácil. Ojalá fuera así tan fácil. Sí, típica escena donde está el atacante de un lado de la pantalla y al otro lado de la pantalla está como el grupo de cualquier agencia secreta de investigación, el atacante tratando de penetrar un sistema, recibe pop-ups en la pantalla, se ve en la interfaz toda en 3D, luces de neón, y las otras personas detrás del otro lado de la pantalla tratando de detener el ataque o de ralentizarlo. Y sí, en películas siempre se ve que es como demasiado rápido, demasiado fácil, cuando en realidad toma su tiempo, ¿verdad? Realizar un tipo de ataque o de prueba. Usualmente sí, no es tan sencillo. Algo que hay que rescatar, pienso yo, es que en esas historias usualmente la persona se pinta como alguien que sabe mucho, o se da a ver como alguien que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia, que tiene acceso a herramientas de última generación. Entonces, sí hay personas muy capaces, pero usualmente no es así tan sencillo. Sí, igual como les estoy indicando, Chris, muestra a esa persona que lo sabe de todo, llámese que está intentando hackear, digamos, la parte del perímetro, todo lo que tiene que ver con la red, ingresa a la aplicación, lo cual está indicando como que la persona tiene conocimientos muy profundos en cada una de esas áreas, cuando en realidad a veces en la vida real hay un equipo detrás de eso en donde cada quien está cumpliendo su rol. Y otra cosa a mí que también me llama bastante la atención, o es interesante como lo muestra, es que esa persona parece hacer cada uno de los pasos y los hace a la perfección y de una sola vez. O sea, cuando en la realidad muchas veces uno está tratando y fallando en algún paso específico hasta lograr el objetivo. Entonces eso es otro tema que difiere bastante de la realidad. Es que es súper gracioso porque uno siempre ve estas interfaces todas futuristas, blanco y negro, colores neón, con letras ahí en consola super cool. Pero, y da la impresión como que la persona hackea la aplicación y la conoce ya de antemano, ya sabe cómo era. Entonces nada más llega, ok, ya sé dónde tengo que apagar las cámaras, ya sé dónde tengo que reactivar las bombas, etc. No es así. Usualmente uno está en Google buscando la parte de reconocimiento y enumeración. Y eso creo que es lo que más toma tiempo. La parte de explotar es lo más fácil, me parece. Sí, de hecho, que usted ve en las películas a la gente tecleándose de una manera que creo que es humanamente imposible. Sí. También ven tantos pop-ups por todo lado que al final, ¿qué están viendo? Y como dijo Carlos, ven algo de una manera como 3D, cuando en realidad lo que tenemos nada más es una consola CLI. Hologramas y todo. Sí, de hecho que el proceso de hackeo para lograr llegar a escalar privilegios y dominar toda una máquina, requiere todo un proceso lento. Empezando, simplemente usted puede correr un Nmap y correr un escándalos. Primero 1000 puertos, eso es rápido. Pero si usted quiere escanear los 64,000, eso va a tomar su gran tiempo. Sí, a ustedes no les pasa que, digamos, cuando alguien pregunta, ¿ustedes qué hacen? O sea, en realidad la palabra correcta es ethical hacker o incluso hacker. Pero a mí me da vergüenza un poco decir hacker, porque la gente tiene como este concepto de que es un super gurú tecnológico que usted es hacker, ok. Pero lo utilizamos para romper el hielo, la frase. Sí, es bueno para romper el hielo. Sí, no, yo suelo andarme por las ramas diciendo que trabajo en ciberseguridad, pero no adentro en qué hago. Pero una vez que me preguntan más cosas, entonces ellos determinan que soy un hacker. Entonces es un hacker. Pero generalmente cuando uno dice que trabaja en ciberseguridad ya lo asocian directamente a que trabaja hackeando, no puedes acercarte a mi teléfono. Sí, clásico. O me puedes hacer Facebook o Instagram. Está también esa parte que todavía no se ha cambiado a nivel como de lo que piensan las personas normalmente un hacker, porque todavía se le da esa connotación negativa
de lo que es un hacker, ¿verdad? Esa persona que le va a robar a usted la información, que se va a meter a todos los sistemas, se los va a traer abajo, etc. Sí, volviendo al tema, usualmente requiere, al menos los ataques exitosos, requieren mucha planeación, requieren mucha paciencia. También hay que tomar en cuenta que por la naturaleza de la televisión, las cosas tienen que suceder en el momento, ¿verdad? No existe mucho tiempo para planear, por así decirlo, al menos en la trama. Entonces, por ahí está esa limitación, ¿verdad? Que tiene que hacerse ver de que ya hackeó, ya entró. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Pero un aspecto positivo también de lo que nos ha dejado la televisión, como lo comentamos en el episodio pasado, es que por lo menos nos ha generado esas ganas de investigar. No sería lo mismo si en un episodio, no sé, CSI Cyber, las personas que están tratando de hackear duran 24 horas. Sí, es la peor serie de televisión de seguridad informática. Por lo menos genera ese atractivo de investigar y como quiera que sea, nos ha iniciado en esto. Si no se existiera ese mal concepto o ese concepto de los hackers como tal vez no estaríamos acá. No, y deben haber personas que tengan esas habilidades, ¿verdad? Pero ya personas muy avanzadas. Trabajando para el gobierno israelí o para la NSA. Por ejemplo. Con herramientas clandestinas. Bueno, entonces pasemos al segundo tema, que es ¿ustedes creen que la ciberseguridad se trata solo de defensa? Crazy. La defensa es importante. Pienso que tiene que haber un balance. Por ejemplo, en defender está en monitorear, en llevar los logs, en detectar intrusiones, responder a incidentes, pero también la ofensiva es muy importante. Actividades como penetration testing o actividades como Red Team, donde se simulan los ataques en tiempo real. Ambas son necesarias para una estrategia de ciberseguridad que pueda ser efectiva. Debe haber un balance entre ambos, pero personalmente yo me inclino más hacia la ofensiva. ¿Por qué? Porque al tener una ofensiva mejor, se va a necesitar menos de la defensiva. No es que no se va a necesitar del todo, por supuesto que se va a necesitar, pero se va a lidiar, por ejemplo, con menos incidentes. Sí, yo igual, yo al inicio iba a decir que 50 y 50, pero sí, coincido con Chris, creo que yo me iría más por la parte ofensiva, porque pues, creo que da igual si uno tiene la superdefensa o cree que tiene la superdefensa, hasta que no se ponga a prueba con todo tipo de ataques, sea desde técnicos hasta ingeniería social, desde la más simple, llamar y preguntar por un password, lo que sea, y todo eso entra la parte ofensiva. Entonces creo que para mí es más importante la ofensiva, pero sí, la defensiva es súper importante, pero no es solo defensiva de nuevo. Sí, ambas van de la mano, puesto que usted puede montar así la mejor defensa, pero si usted no la pone a prueba antes de que llegue un atacante y se la ponga a prueba a usted, la repercusión va a ser bastante grande. Inclusive las pequeñas empresas, si son atacadas, pueden llegar hasta inclusive dejar de existir. Es carísimo, claro, todo eso. Sí, recuperarse un ataque es súper caro. Yo sí me arriesgo a decir que son igual de importantes, creo yo. Para una compañía, aplicar controles de seguridad debe ir de la mano, por supuesto, con ese tipo de pruebas para probar, valga la redundancia, que todo esté funcionando de la manera adecuada, pero sí tiene que haber controles tanto preventivos como reactivos. Y, por ejemplo, si no hay la documentación o el entrenamiento necesario para el lado más débil de la cadena, como es el ser humano o el empleado, si esa persona no está bien entrenada, cuando reciba un correo de phishing, por dar un ejemplo simple, ¿cómo va a reaccionar la persona si previamente no se le aplicó como un entrenamiento relativo a conceptos básicos de seguridad o ataques? Sí, en mi caso yo voy un poco más del lado de Carlos, de dividirlo un poco en lo que es un 50-50. Sin embargo, ahora que estaba hablando con un compañero antes de este podcast sobre ese tema, pues, precisamente, mi pensamiento es que también depende mucho de cuál es el nivel de madurez de la empresa en términos de ciberseguridad. Entonces, de mi perspectiva, y tal vez puedo estar equivocado, una empresa pequeña que está iniciando no se va a preocupar inicialmente por tener o contratar un servicio de penetration testing, sino que va a ir, o debería ir tal vez paso a paso, pienso yo, con las medidas de seguridad más básicas. Hasta que tal vez pueda llegar a un nivel de madurez, entonces en donde ya teniendo ciertos controles pueda adquirir, digamos, un servicio o contratar a una persona que le ayude a
a revisar hacer un assessment de cada uno de esos controles. Si los controles no existen del todo, entonces no hay nada que probar. Entonces, sí, eso es lo que yo pensaría. Sí, sería hasta que llegue a un nivel de madurez suficiente o hasta que sufra un ataque. También. Sí, correcto, porque digamos, yo la forma que yo lo veo, una empresa tal vez inicialmente va a pensar en cosas, por ejemplo, el proceso de patching de sus sistemas operativos, de sus aplicaciones, que son temas un poco más básicos, pero son muy, muy importantes. A la hora de establecer, digamos, un control de seguridad, la definición de las políticas como tal que vayan a aplicar sobre la empresa en sí. Entonces yo vería todos esos elementos como una forma inicial, en el caso de una empresa, de establecer su propio programa de seguridad y de ir definiendo cada uno de esos controles y posteriormente ir incorporando esos otros elementos como es penetration testing. Es cierto, el nivel de madurez implica mucho en las decisiones que hay que tomar. Hay que empezar, si no se tiene nada, hay que empezar por lo básico. Okay. Y bueno, me imagino que varios de aquí son usuarios de WhatsApp. Entonces, se ha visto el tema como... ¿Ustedes creen que se puede interceptar o desencriptar el tráfico de WhatsApp? ¿Qué dicen, compañeros? Yo digo que eso es falso. Falso. ¿Falso por qué? Porque Cristian lo explicara. Sí, para hablar de este tema tenemos que hablar de la inscripción de punto a punto, ¿verdad? Que es lo que usa WhatsApp para proteger las comunicaciones. En este diseño, por decirlo de una forma, cada cliente genera un par de llaves, una llave pública y una llave privada. Esto es basado en la infraestructura de llave pública, perdón. La llave privada siempre se queda en el dispositivo, mientras que la llave pública se comparte tanto con los clientes como con el servidor de WhatsApp. Cuando se envía un mensaje, primero se encripta, por ejemplo, con la llave pública del cliente a quien se le va a enviar el mensaje. Y solo el cliente que tenga la llave privada correspondiente va a ser capaz de desencriptar esa información. Ni siquiera los servidores de WhatsApp podrían desencriptarlo, ya que no tienen la llave pública que está en los devices. Ahora, inicialmente se establece lo que se conoce como una sesión de comunicación. Entonces, ese proceso inicial establece la sesión de comunicación. Y esa sesión sencillamente es un intercambio de una llave que se va a utilizar para encripción simétrica. Y lo que se utiliza en este caso es AES de 256. Que es el estándar aceptado por la industria como seguro, al menos hasta el momento. Es el más seguro, de hecho. Entonces, en un ejemplo de ataque, digamos, si existiera un man in the middle, ¿qué haría el atacante si logra visualizar el tráfico de la comunicación? Por ejemplo, un atacante podría interceptar el tráfico, pero no podría desencriptarlo. Podría interceptar el tráfico puro, por así decirlo, pero lo va a haber encriptado totalmente, sin la posibilidad de ver exactamente el texto plano, lo que va por debajo. También es importante mencionar que hay mecanismos de seguridad específicos para evitar ese tipo de ataques de man in the middle, que se llama certificate pinning. En certificate pinning, lo que se hace es incluir la llave pública del servidor en la aplicación en sí. Y cada vez que se establece una conexión con el servidor, primero se revisa si es el servidor correcto o no. Si un atacante trata de ponerse en el medio, al hacer ese chequeo, te va a rechazar la conexión y no va a servir. ¿Existiría algún tipo de tecnología entonces que logre desencriptar esa comunicación, ese tráfico? Bueno, y probablemente tal vez en NSA, Israel tendrá sus equipos, sus aplicaciones de nuevo que no conocemos y demás, pero en la buena teoría, cualquier persona creo que pudiera tomarse un café, pegarse al Wi-Fi y creo que no va a haber problema de que le dan sus mensajes. Sí, creo que no hay un atacante que quiera interceptar la comunicación. De nuevo, usa ES256, lo cual para desencriptar un mensaje le tomaría años de años con una buena capacidad de procesamiento, ¿verdad? Es que el tema de desencriptar, y ahorita que estamos hablando de ese tipo de mecanismos de encripción, en el caso de AES 256, no es tanto un tema, o tal vez la gente o las personas no tengan noción de lo que estamos hablando cuando se dice que tal vez la NSA tiene una aplicación para tal cosa. No es un tema de tener un software, ¿verdad? Es un tema del consumo computacional, el consumo de recursos que requeriría
para poder desencriptar eso. No es que hay una aplicación secreta que sabe cómo hacer eso, a menos de que en el algoritmo como tal le hayan implantado un backdoor de algún tipo que ellos sepan entonces cómo no desencriptar por medio de fuerza bruta, sino utilizando un método alterno. Pero si estamos hablando de nada más utilizar fuerza bruta para desencriptar una comunicación, entonces estamos hablando de que se ocupa un poder computacional sumamente alto. Creo que sería más fácil inclusive hacerse con el dispositivo móvil y ya. Desde el punto de vista de un atacante, más complicado. Pues sí. El proceso, más fácil robar el dispositivo y ya. Pues sí, entonces volviendo al punto, no se puede. Sí, algo importante mencionar, en uno de los recientes eventos, creo que fue DEFCON, se demostró cómo se podían alterar los mensajes reenviados, esos que cuando los seleccionas le das forward, pero eso no era un problema de encripción en sí, era un problema más de integridad del mensaje. Entonces, cuando alguien reenviaba ese mensaje podía ser cambiado utilizando las mismas llave pública y privada que está dentro del dispositivo. Entonces, no es un problema de encripción, sino que al ser cambiados, los servidores no chequeaban si el mensaje había cambiado en sí, entonces se podía cambiar, pero eso es un problema de integridad, no es un problema de encripción. Ok, es similar con Telegram, ¿verdad? Tenemos entendido que funciona de manera similar. Me parece que sí, no estoy muy al tanto de Telegram para ser honesto, pero me parece que sí, también utilizan ese tipo de encripción. Sí, WhatsApp usa encryption Telegram, creo que leímos que no, ¿verdad? Por lo menos son las privadas. Sí, que cuando usted abre un chat privado, se utiliza encripción punto a punto. Okay. De lo contrario, la comunicación está encriptada entre el cliente y el servidor. Entiendo. Pero eso no quiere decir que sea inseguro como tal. Utilizan los mismos estándares de seguridad y podemos estar tranquilos de poder tener conversaciones normales que no van a ser interceptadas. Ahora, en ese ejemplo que Chris dijo, es necesario tener el dispositivo, el atacante, digamos, es necesario. En ese ejemplo, correcto. Okay. Tiene que tener acceso al dispositivo para poder acceder a la llave privada y la llave pública. Sí, básicamente entonces no se puede poner nada más el tráfico y alterar o leer su contenido. Entonces no. Ok, correcto. Ok, entonces otro mito que tenemos es que las amenazas son solo externas. Entonces, si yo tengo una compañía, puedo estar seguro que mis empleados van a no generarme algún problema. Entonces, a no filtrar información. Bueno, eso es falsísimo, claramente. Hay que explicar por qué. Sí, no, como Charlie lo dijo ahora, el usuario es el eslabón más débil. Claro. Entonces, hay que educar al usuario porque es muy fácil. Pueden ver a mi empresa perjudicada al usar malos hábitos de seguridad. Sí, generalmente en la etapa tal vez de reconocimiento también, si uno desde el punto de vista del atacante, cuando hace ingeniería social y todo, yo buscaría a alguien de adentro para tratar de perpetrar un ataque primero, a ver qué me suelta o qué información me puede filtrar que sea de ayuda en esa etapa de reconocimiento para posterior de ahí proceder con un ataque o una fuga de información o lo que sea. Sí, es que también todo va de nuevo en las buenas prácticas de que cada quien está bien entrenado en esa materia de seguridad. Por ejemplo, imagínese un auditor externo, una persona externa que llegó a hacer una entrevista de trabajo, caminó por los cubículos y vio que habían passwords anotados en post-it, pegados en monitores, ya es un problema. Entonces, el empleado siempre tiene que estar bien entrenado, la compañía tiene que proveer los entrenamientos necesarios, valga la redundancia, y de nuevo, es un tema de no acabar. Sí, de hecho que la gente tiene que ponerle cuidado a este entrenamiento de ciberseguridad que es anual. Y sí, muchos simplemente les gusta dar como clic, 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 next, 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 y lo dejan pasar y realmente no ponen atención a lo que se les está enseñando. Sí, es un tema también de que se ha ido alejando, y eso desde hace bastante tiempo, de que la única seguridad que se definía era a nivel del perímetro. Entonces, ¿verdad? Todo el internet, zona insegura, completamente insegura. La empresa ponía sus firewalls, sus diferentes dispositivos perimetrales y todo lo que estaba adentro entonces de seguro. Y ya hemos visto que eso no funciona de esa manera. Y también hay que aplicar, o tenemos que tener claro, del concepto de defensa en profundidad, ¿verdad? Entonces, las empresas hoy en día lo que hacen es, además de todos esos mecanismos a nivel del perímetro, existen muchas otras defensas que se aplican en las diferentes otras capas.
llámese la red interna, llámese en el dispositivo como tal, en los mecanismos que están para proteger los datos en sí, para proteger las aplicaciones también, además de lo que ya hemos estado hablando, de las políticas y programas de concientización que se tienen que estar realizando siempre para que las personas estén atentas a cómo reaccionar ante cierto tipo de ataques que puedan recibir, principalmente mediante phishing en correo electrónico, pero hay otros medios también. Sí, son como por ignorancia del usuario, y también puede ser que un empleado enojado pueda generar este ataque. Claro. Ambas son importantes y deben ser consideradas en la estrategia de ciberseguridad. Hay amenazas externas desde individuos aburridos que solo buscan romper cosas hasta grupos organizados, fuerzas cibernéticas de estados, de países. Hace poco estaba leyendo sobre estos grupos que se llaman APT, que es Advanced Persistent Threat, y de hecho varios de los ataques se han realizado contra instituciones acá en Costa Rica. Un reciente estudio de la ONU lanzó que en 17 países se analizaba el comportamiento de estos grupos, y Costa Rica estuvo entre esa lista. Entonces, las amenazas externas son importantes, es cierto. Las amenazas internas también deben considerarse. Empleados que quieren tomar represalias, cómplices dentro de la misma empresa, como mencionaba Carlos, que tal vez quieren ganar algo, quieren tener una ganancia monetaria, por ejemplo. El mismo factor humano, la ingeniería social, como se mencionaba también, son factores, todos deben considerarse. Yo incluso lo extendería un poco más, porque a la hora de estar hablando de amenazas internas o externas, también normalmente asociamos el factor de intencionalidad, de que son las personas que realmente quieren hacer un daño, y a veces también la seguridad también tiene que cubrir, por ejemplo, en el caso de un usuario de un sistema a nivel corporativo, también tiene que tomar en cuenta algún error que haya hecho el usuario a la hora de utilizar una aplicación, pero que no tiene una intención realmente de hacer daño, sino que algún control falló y tal vez haya provocado pérdida de datos, pérdida de información o cualquier otro tipo de evento. Los mecanismos de seguridad también deberían poder actuar sobre ello, y en este caso no necesariamente esa persona quería hacer realmente un mal a la empresa. Es cierto, la intención es importante y siempre cuenta. Entonces, a la hora de tratar de mitigar ese tipo de riesgos, ¿cuál sería el mejor método? Ya mencionábamos que es bueno como la capacitación constante del usuario, algún otro tipo de mecanismo que tal vez ayude a mitigar, además del monitoreo constante de los sistemas de información. Bueno, o sea, lo que hablábamos antes en primer punto, o sea, todas la seguridad de la parte ofensiva, parte defensiva, y entrenar, implementar mecanismos desde técnicos hasta más de entrenamiento del empleado como tal, y nada más. Sí, tiene que ser una estrategia que cubra todos los frentes, no solo algunos. Como mencionaba Fran, desde políticas, desde aspectos técnicos, entrenamiento a personas, awareness, etc. Sí, en ese caso, por aparte de los mecanismos para defender, la infraestructura de la empresa también tiene que haber mecanismos sobre, ok, ya pasó algo, ¿cómo reaccionamos ante eso? Entonces, ahí donde entran todos esos procesos de respuesta a incidentes y demás. Entonces, en summary, no son solo externas, también son internas. Sí, correcto. Ok. Una pregunta, ¿soy solo yo el que solo usa un password para muchas cuentas? ¿O no? Y en este caso, ¿creen que sea suficiente tener un password que sea súper seguro? Bueno, yo en mi caso uso diferentes passwords. Yo, bueno, antes era un poco más escéptico de los password managers, porque yo decía, bueno, si alguien, por ejemplo, vulnera estos password managers y encuentra cómo es que generan sus passwords, pues se van a comprometer el resto de usuarios que estén bajo esta gente. Pero ahora, bueno, estuve leyendo y demás, y como que sí es como la práctica recomendada usar los password managers. Incluso ellos mismos le generan el password, y a veces uno nada más tiene que instalar la aplicación, por poner un ejemplo, y con la misma huella digital, el Face ID, él mismo le rellena el password por usted, generado por él. Usted no tiene ni siquiera que acordar de sus passwords. Entonces, es lo que yo estaba implementando y me ha servido bien, pero sí, creo que en password... en mi caso, sí.
Yo siempre utilizo el mismo password para todo también, que es el nombre de mi gato y la camisa que me gusta, el color. Fecha de nacimiento. Que es azul. Claro. No. No, pero uno tiene esa mala costumbre, tal vez por ser tan olvidadizo o porque ahora todo requiere autenticación. Todas las redes sociales, las aplicaciones que utilizamos a diario requieren autenticarse. Por facilidad, sí, es recomendable utilizar como un password manager, pero también existe ese escepticismo, como usted mencionaba, de que qué tan seguros son o qué tantas opciones existen en el mercado, cuál debo usar o qué tipo de otro control se puede implementar para evitar este tipo de situación de que se le roben un password y ya tengan acceso a todas las demás aplicaciones que utilizan el mismo password. Correcto, sí, las contraseñas son muy importantes, no hay duda de eso, tanto a la hora de crearlas como a la hora de administrarlas, ¿verdad? A la hora de crearlas en su complejidad y a la hora de administrarlas en dónde mantenerlas, por ejemplo. En mi caso, yo lo que he utilizado es una aplicación que se llama KeePass, que es que te genera el password ahí y te los mantiene de manera segura. Pero también se deben utilizar otros mecanismos, ¿verdad? La autenticación de 2 factores, por ejemplo, es muy importante. El 2FA. Ya cada vez estamos viendo más la inclusión de lo que es el factor biométrico, ¿verdad? Dentro de la autenticación y de la autorización, lo que son las huellas digitales, el Face ID, etc. Y pienso que eso nos va a ayudar mucho a lo que es el control de acceso, ¿verdad? Pero sí, tienen que combinarse con otros factores también para que sea más eficiente. Sí, en mi caso yo sí uso un password manager también, en el cual yo lo único que me tengo que acordar es de una contraseña maestra para que eso me ayude a desencriptar el vault, ¿verdad? Donde está guardado los diferentes passwords como tal. El tema con los passwords, a lo que yo he podido investigar y leído, es que es un mal que nosotros tenemos, con el que tenemos que lidiar por un buen rato, porque a pesar de que existen otros mecanismos biométricos y de otro tipo, de lo que predomina en todas las aplicaciones es el factor de lo que se conoce, ¿verdad? Lo que es las credenciales típicas de usuario y contraseña o correo y contraseña. Y como estamos limitados a que en su mayoría ese es el tipo de autenticación que tenemos que utilizar para poder acceder a algún servicio, entonces tendremos que seguir utilizando el password. Entonces en mi caso lo utilizo, pero sí le incluí la opción de que me pida un segundo factor de autenticación para poder ingresar al vault como tal. En este caso, ya ese segundo factor puede ser un token que uno reciba en el dispositivo móvil o estas aplicaciones que ahorita están de moda en los últimos años, que son las aplicaciones que se instalan en los smartphones y ellas mismas generan un token que es el que se sincroniza con el generador de tokens de la aplicación como tal. En ese caso yo he usado el Google Authenticator, parece que se llama, que me ha servido muy bien. Sí, se maneja bien. Y bueno, en el peor de los casos que tenemos que elegir como un password, como dice Jorge, lo importante es habilitar el 2FA, el Two Factor Authentication. Y de nuevo, o sea, como consejos, si no queda otra más que usar password o tiene escepticismo hacia los password managers, lo recomendable es como que use no una palabra, ni tampoco, por ejemplo, si mi perro se llama Cookie y mi fecha de nacimiento es el 3 de agosto, no ponerle Cookie 0308, porque es súper predecible. Entonces, lo recomendable es tal vez pensar en una frase que uno se acuerde, pero que sea fácil de recordar, porque a la vez es una frase, una cuestión larga. Por poner un ejemplo, puede ser una canción, una parte de una canción. Una frase de una canción. Parte de un libro. 3 palabras de un libro, 3 palabras de una canción, parte de un libro, una frase. Ojalá acompañada tal vez como de algún número, etc. Y ya con solo eso, ya si fuese por fuerza bruta, tomaría muchísimo tiempo y esfuerzo y de nuevo consumo poder Sí, ese es el estándar como tal. Siempre es como utilizar 8 caracteres como mínimo, uppercase, un carácter especial, números, letras, o tal vez algo que a uno no le guste para que sea más difícil de adivinar por medio de la ingeniería social. Yo no tengo un gato por aquello, no tengo gatos por aquello que vayan a investigar. Sí, en sí, todas esas son buenas prácticas, pero en fin, a la pregunta, el tener un password súper robusto no es suficiente, ya que si usted lo utiliza a través de muchas cuentas, de donde usted tenga su contraseña, puede que algunas de esas aplicaciones o cuentas pueda ser un WordPress o algo así, que se pueda explotar fácilmente. Y si está en clear text en alguna de todas esas cuentas que usted tenga,
pueden llegar a comprometer alguna otra su cuenta al banco o algo así. Sí, no está implementado estos otros mecanismos de seguridad como el MFA. Claro, eso se ha visto recientemente en los ataques que se llaman credential stuffing, que es exactamente eso. Es que se comprometen las contraseñas o las credenciales de usuarios en un sistema y se empiezan a probar esas credenciales en otros sistemas donde el usuario puede tener cuentas, y si está utilizando el mismo password se va a ver comprometido. Okay. Bueno, continuando, ¿creen que si usted está empezando una empresa y es pequeña, cree que no puede ser un objetivo para un ciberataque? Eso es clásico. Como soy pequeño y nadie me conoce, entonces no creo que nadie quiera y no tengo nada para robar además. De hecho, yo pensaría más bien que las pequeñas empresas, pequeños bancos, son los targets principales. Uno, porque un atacante asumiría que también no tienen todo el mecanismo de seguridad por su limitado recurso económico. Además de eso, creo que es como la creencia general. Yo como atacante pensaría eso, que es más fácil, y además de eso las consecuencias probablemente no tengan el mecanismo para detectar mi intrusión. Entonces yo creería que a menos recursos, más facilidad tengo yo para penetrar ahí y tomar ventaja de. Además de que cuando las empresas o los dueños de empresas que piensan no tienen esa perspectiva específica, lo piensan desde el punto de vista de que, como digo, no tengo nada relativamente sensible que me puedan robar. No, soy muy pequeño, no creo que estén interesados un atacante o un grupo criminal en atacar mi infraestructura o robar mis datos. Pero también lo que se está viendo ahí es que dentro del mindset de un atacante o de un grupo, no necesariamente lo que le interesa van a ser los datos de esa empresa, sino los recursos que tiene esa empresa, que los puede utilizar como base para hacer un ataque posterior a su verdadero target como tal. Entonces, unir los recursos computacionales, por ejemplo, si es un grupo que está montando una botnet, cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet le va a servir para realizar su objetivo como tal. En otros casos, lo que les puede interesar es utilizar los servidores o los computadores de esa empresa para guardar cierta información que robaron desde su verdadero objetivo y almacenarlos ahí como un punto en el cual ellos se puedan desligar o intentar uno de los varios mecanismos con los cuales ellos puedan lograr el anonimato como tal, entre otras razones otras razones por las cuales puedan ser un objetivo como tal. No, claro, y de hecho yo vi un caso de eso donde, bueno, ahora que estuvo de moda, no de moda el Bitcoin, había un muchacho que trabajaba en un laboratorio de una escuela pequeñita, entonces él ponía todas las compus a minar. Entonces mientras todo el día estaba ahí, los alumnos estaban ahí, las compus estaban minando. Entonces, claro. Sí, muy importante, porque no es solo comprometer para robarse los datos, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que es el minado de criptomonedas se ha vuelto muy común. Entonces, por ahí muchos andan tratando de comprometer cosas con ese mismo objetivo. Sí, y es que no, o sea, atacar no necesariamente significa hacer daño. Nada más es tomar ventaja de sus recursos para un bien ya establecido por el atacante. Entonces sí, el hecho de que sea pequeña no significa que usted no es blanco, más bien debería poner un poco más de atención, sí, en mi opinión. La ciberseguridad debe tomarse la misma importancia independientemente del tamaño del negocio, ¿verdad? Claro. Sea pequeño, sea grande, tiene que haber una cultura establecida hacia la ciberseguridad, porque todos están expuestos a algún tipo de ataque. Igual nuevamente, repitiendo, es el mindset que tenga esa persona. Puede ser que la razón sea solo porque está practicando sus habilidades, solo porque fue lo primero que le apareció al hacer una búsqueda en internet de servidores con algún puerto abierto como tal. Puede ser que realmente no haya una intención del promedio. Sí, sería por lo más simple, no va a empezar por un banco, claramente. Entonces sí, también hay que tener mucho cuidado con eso. También desde el punto de vista de la empresa, se tiene que ver el asunto del presupuesto, ¿verdad? No es que hay un presupuesto ilimitado para la ciberseguridad. En general, la regla es que no se puede gastar más de lo que los activos, el valor del activo, el valor que el activo tiene para la empresa en sí, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, pero también depende del fin de la empresa, porque por ejemplo, si es una empresa que se dedica a las ventas y almacena sus tarjetas de crédito de clientes, una bronca grande si alguien obtiene estos datos, ¿verdad? Y esa es información muy sensible, exacto. Activos muy importantes.
Ok. ¿Creen que sea inseguro usar puntos de acceso públicos? Otro tema clásico. Es bonito. Yo creo que mucha gente en los aeropuertos o inclusive en un restaurante o en el centro de la ciudad andan buscando cómo no consumir sus datos en su celular y se conectan a cualquier red que vean abierta. Exacto. Sí. Por ejemplo, vos vas a Starbucks y ves Starbucks clientes, entonces uno asume que es una red legítima a la cual se puede conectar, pero uno sabe que tal vez el que está tomando café frente a uno con una computadora, con un celular, es el que está hosteando ese access point y está haciendo quién sabe qué cosas en el background, ¿verdad? Personalmente, yo no haría ninguna transacción sensible, ¿verdad? En un punto de acceso público. Ahora, si se toman las medidas necesarias para configurar esos puntos de acceso correctamente, de manera segura y también respetando la privacidad de los usuarios, no debería haber problema. Pero lo que menciona Fran es importante, es ver la naturaleza del ataque que se está realizando. Si el atacante puede crear un punto de acceso falso y cerca del punto de acceso público y además puede hacer que los usuarios se conecten a ese punto, por supuesto que la información se va a ver comprometida y puede causar muchos problemas. Pero ahí ya no depende del punto de acceso público en sí, ¿verdad? No es precisamente el problema ahí, sino el problema radica en que el atacante está muy cerca. Sí, de hecho se llama el Evil Twin Attack de Wi-Fi. El Evil Twin. Sí, yo personalmente, si no conozco la red, yo prefiero utilizar la red de datos celular para hacer lo que tenga que hacer. Y en el caso de que por fuerza tenga que conectarme a un Wi-Fi, asumiendo de que si es una señal legítima de un dispositivo, si lo que quería realmente es no realizar ninguna transacción sensible y ni siquiera no una transacción sensible, sino ni siquiera me loguearía en ninguna aplicación en la cual yo tenga una cuenta, independientemente de que utilice o no SSL y TLS para poder loguearme ese sitio como tal. En eso sí, específicamente en mi caso, yo sí soy muy, muy paranoico desde ese punto de vista. Por ejemplo, pongan un ejemplo en un aeropuerto. En un aeropuerto ustedes han visto que usualmente uno llega al otro país o aquí mismo nacionalmente y a la hora de conectarse al Wi-Fi le pide poner ya sea su correo, lo que sea para poder acceder al Wi-Fi. Imagínense un atacante haciendo un Evil Twin Attack con esa red. Usted llega, se conecta, le muestra el formulario, inserte su correo de Facebook, su correo bancario, no sé, lo que sea, y ponga su password. Usted lo pone y esas credenciales van a ser almacenadas, digamos, donde el atacante está. Entonces, es un ejemplo súper sencillo de por qué uno no debe confiar en estas cosas y, como dice Jorge, no ser un poco paranoico. Tampoco es como generar una onda de paranoia o de miedo en la población. Sí es importante, y si tiene la posibilidad de no usar una red pública en un parque o un aeropuerto, como ustedes mencionan, y ahí es limitar el uso, no realizar ninguna transacción sensible, no ingresar contraseñas ni credenciales de ninguna aplicación que tenga información nuestra. Pero también mencionamos el caso de WhatsApp. Tiene su seguridad como tal, independientemente de si estamos usando una red pública o no. Lo que queremos no es como generar esa sensación de miedo tampoco, que no voy a usar una red pública porque me pueden robar la información. Es simplemente, creo que utilizar el sentido común de las cosas que se pueden hacer y que no hacer cuando se utiliza un punto de acceso gratuito o público. Correcto. Ok. Continuando. Si veo un candado verde en mi URL, al lado izquierdo usualmente, quiere decir que estoy seguro, está navegando protegido. Sí, en realidad mi respuesta corta sería no, porque ese candado verde que las personas ven cuando están utilizando el navegador, llámese Google Chrome, llámese Mozilla, etc., lo único que está indicando es que se está utilizando HTTPS, ¿verdad? Como protocolo de transporte a la hora de estar navegando internet o haciendo cualquier otro tipo de transacción como tal. Eso quiere decir que los datos que están transmitiendo están siendo enviados de manera encriptada. Pero eso no quiere decir que la contraparte de esa comunicación que está recibiendo esa información sea la entidad quien dice ser.
¿verdad? Porque a la hora de establecer ese mecanismo de encripción, lo único que quiere decir, como dije, es que los datos van encriptados, llegan al otro punto, y el otro punto, en teoría, puede desencriptar esos datos, pero podemos estar haciendo el objetivo de un ataque de man in the middle, ¿verdad? O podemos estar incluyendo nuestra información, ingresando nuestros datos en una página que dice que es el Banco Nacional, pero realmente es un fake site, ¿verdad? Que lo establecieron de una manera que se parece, es casi exactamente igual, pero hay una diferencia a nivel, digamos, del dominio, por ejemplo, que se está utilizando. Entonces no quiere decir, solo por el hecho de que esté ese candado verde, que debemos sentirnos seguros como tal. No sé qué piensan ustedes. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, porque bueno, yo sí tenía entendido que el hecho de que ese candado verde significa que uno está en teoría hablando con la entidad pertinente. Bueno, de hecho también estaba leyendo como que Google ahora le da prioridad a esos websites por encima de los que no tienen, y también se está incentivando el uso del HTTPS, pero no sé si, bueno, eso es lo que yo tenía entendido, no sé si será... Usualmente significa que la comunicación es segura entre el cliente y el servidor. Ahora, puede haber una comunicación segura entre el cliente y el servidor, donde el servidor es un servidor maligno, ¿verdad? Entonces, por ahí siempre hay que tener cuidado, por ejemplo, al menos yo personalmente siempre tengo mucho cuidado del nombre del dominio en sí. No solo ver el HTTPS, sino el nombre del dominio en sí. Y a veces esas cosas se ven a simple vista. A veces es cierto, a veces los sitios son casi que iguales, pero también a veces tienen cosas que uno dice, no, esto está raro, esto se ve extraño. Ahora, ese tipo de protección, como lo mencionaba George, es a la hora de proteger la comunicación en sí, de encriptar la comunicación. Pero también hay otros factores, ¿verdad? Pueden haber vulnerabilidades en el sistema, pueden haber controles de acceso que no están correctos, no hay control de autorización, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte cubre lo que es la comunicación o la seguridad de la comunicación en sí, pero hay demás factores que hay que tomar en cuenta. Es que desde el otro punto de vista, lo que juega también un papel dentro de lo que uno consideraría que es una transacción segura, es el tema del certificado digital que uno está obteniendo desde esa otra parte. Entonces, a la hora de revisar ese certificado digital, uno puede ver las diferentes firmas de las Certification Authorities que en teoría le dan a uno ese respaldo de que se está conectando realmente al sitio www.elbancotal.com. Entonces, digamos, uno también debería, como buenos principios, revisar que ese tipo de información como tal. Ahora, yo entiendo que una persona no va a estar una persona que no tenga tal vez mucho conocimiento sobre el tema, no va a estar revisando eso, pero el tema de los certificados digitales al final sí es sumamente importante. Es importante. Entonces, bueno, resumiendo, además de revisar el URL, como hace Chris, y revisar el certificado, ¿hay algún otro mecanismo para sentirnos más seguros o para que el usuario promedio navegue de forma segura? Como, no sé, algún otro, no abrir links sospechosos que lleguen al correo electrónico. Por ejemplo, incluso los antivirus, usualmente cuando te identifican algún sitio maligno, ellos te notifican de una vez. Entonces, eso de los antivirus tal vez lo podemos hablar ahora un poquito mejor, pero pienso que usualmente son más necesarios en Windows, ¿verdad? No quiere decir que no existan para Linux, por supuesto que sí, pero usualmente son más necesarios en esos sistemas. Ok, moving on. Vamos al otro. Entonces, ¿ustedes creen que sea ilegal buscar vulnerabilidades en alguna aplicación sin haber consultado a la entidad que la generó? Eso es todo un tema, Es todo un tema, pero sí, es ilegal, básicamente, ¿verdad? No puedes nada más andar probando ahí sistemas a lo loco, por decirlo de alguna forma, para ver qué encuentra, porque la parte ética y la parte legal son muy importantes, ¿verdad? En esta carrera, no deben dejarse de lado. No deben hacerse este tipo de pruebas sin consentimiento, es mi opinión. Sí, nada más que, bueno, digo que es todo un tema porque, bueno, uno ve todo el tiempo que como que apareció fulanito con una vulnerabilidad, la reportó y bueno, se parchó, etcétera, o tal vez la entidad no le hizo caso y entonces amenazó con publicarla. Y porque digo que también todo es todo un tema, porque también depende, también si es por ejemplo una aplicación móvil, yo podría decir, ok, no estoy haciendo ataques directamente al servidor,
pero estoy revisando tal vez mi celular, mi teléfono, y estoy viendo que hay fallas de seguridad. Por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo, que la aplicación almacene password en mi dispositivo localmente. Entonces ya podría yo sentirme respaldado legalmente y decirle a la entidad, ok, entidad, aquí está mi teléfono, ustedes están almacenando aquí mi password, es una falla de ustedes, sin yo sentirme que me van a decir, bueno, ¿usted por qué está revisando eso entonces? ¿Por qué es ilegal lo que usted está haciendo, etcétera? Entonces creo que por eso digo que es un tema, porque depende por el ángulo que se le vea. Claro, yo también he visto situaciones donde los mismos usuarios observan un comportamiento extraño. Por ejemplo, no sé, que pudieron accesar información de otro usuario por alguna razón, cambiaron algo y pudieron accesar información de otro usuario y tal vez lo reportan como un comportamiento posiblemente dañino. Y sí, algunas empresas lo toman en consideración, pero algunas no. Entonces yo pienso que en ese punto sí es necesario tomar ese input del usuario, ¿verdad? Y por lo menos analizarlo para ver si en realidad puede ser una amenaza o no. Sí, yo siento que hay un límite, porque como dijo Frank, si yo pruebo en mi celular la aplicación localmente sin tener que generar algún request a la entidad, no le estoy tirando ningún payload o estoy como atacándolo a ellos. Simplemente estoy revisando la aplicación localmente en mi celular y estoy viendo si hay algún problema de ofuscación o, como dijo Frank, si están dejando passwords ahí tirados. Sí, lo que pasa también es que hay un tema ahí de promedio, porque en otras partes del mundo se está generando legislación que evita que se pueda hacer ingeniería inversa de las aplicaciones como tal. Entonces sí le digo que han habido casos de investigadores que hacen ingeniería inversa de cierta aplicación donde encontraron una vulnerabilidad, no la expusieron al público, sino que se la comunicaron directamente a la empresa como tal, al proveedor del servicio, y en algunos casos ese mismo proveedor ha tomado acciones legales contra la persona bajo el principio de que en principio no debería ni siquiera por qué estar revisando el código fuente como tal, o de compilando o haciendo cualquier tipo de ingeniería inversa sobre sus aplicaciones. Y es que es cierto, ¿verdad? El dispositivo es de uno, es cierto, uno lo compró y uno paga el servicio mes a mes, pero el código de la aplicación en sí no me pertenece a mí. Entonces ahí es donde entran esos detalles que menciona George de reverse engineering, que sí son importantes. Pues que también va otro caso, que es, no sé si fue a ustedes que les conté temprano, está el caso de George Hott, no sé si usted sabe quién es. Es un chiquillo, en la época era un chiquillo, tenía como 14 años, él compró PlayStation. Si no saben quién es la primera persona que hackeó PlayStation, si no me equivoco fue la versión 3, PlayStation 3. Entonces lo que hizo fue básicamente hackear el PlayStation de tal manera que no tuviera que comprar discos, sino que le conectaba un disco duro externo con los juegos almacenados y ya los podía jugar ahí. ¿Qué pasa? Bueno, ese fue el primer jailbreak al PlayStation. Sony lo demanda. Después de un largo superjuicio, George Hott gana la demanda porque él decía, es mi dispositivo, si bien ustedes lo crearon, es mi dispositivo y yo puedo manipularlo como yo quiera. Entonces, en ese ejemplo con los celulares creo que aplicaría también por ahí. Por eso digo que esto es un tema. Podría ser. Y hasta ¿dónde está el límite de mi preocupación como usuario notificar estas cosas? Por ejemplo, si yo veo que mi contraseña está siendo almacenada, un ejemplo tonto, un TXT, ¿dónde está mi responsabilidad como usuario? Llegar y decir a la empresa, hey, aquí está mi password almacenado, tomen usted las medidas. Aunque como dice George también, sí he visto casos donde hackers bien intencionados llegan y exponen el problema y más bien se van con problemas legales. Entonces creo que depende de cada país, supongo. Sí, otra opción también que hay recientemente son estas plataformas de bug bounties, ¿verdad? Que es donde uno primero pasa todo un proceso de selección, se revisan los antecedentes penales, se revisa su historial, todo este asunto. Y una vez que lo admiten, entonces usted ya tiene acceso a esas aplicaciones. Y con ese acceso obtiene el permiso de tratar de hackear estas aplicaciones. Entonces, por ahí si quieren hackear aplicaciones, también se puede hacer de esa forma. Y además te pagan, por supuesto. Buenísimo. Okay, continuando. La Deep Web está llena de cosas malas y gente mala. No, está la creencia que tienen de asesinos seriales y drogas y obviamente de todo.
Pero la Deep Web, es que la Deep Web es un concepto gigantesco, digamos. La Deep Web, imagínense esto, ustedes están en Expedia buscando hoteles en Holanda, ese search temporal que les carga con sus parámetros, ¿dónde está almacenado? Está almacenado en la Deep Web. Pasa que esta es la creencia de que y son páginas que no pueden ser hosteadas, indexadas, perdón, en un buscador. Entonces, ahí es donde están. Eso es casi que el 90% de la Deep Web. Ahora, está siempre la parte que todo el mundo piensa que ya es la Dark Web, y Dark Web están las Darknets, que son deliberadamente las hacen para que no sean accesibles por buscadores. Pero, o sea, sí, no es un tema de que son malos. Sí, de todo. ¿Alguna vez? Sí. Sí, de hecho. ¿Y qué es lo peor que ha visto o lo más interesante que ha visto? Venta de drogas Pero eso va y armas. Sí, pero de manera más fancy. Uh-huh. Yo tuve curiosidad, sí, y entré, vi eso, venta de drogas, también hackers para renta, ¿verdad? Que básicamente vos le pagas a un hacker para que haga algo, por así decirlo, hasta también sicarios. Entonces sí hay de todo, sea bueno o malo, eso es algo subjetivo, ¿verdad? Ya es algo relacionado a casi que a la naturaleza humana, ¿verdad? Depende de para qué se use. Este contenido es básicamente que es contenido que no está indexado, ¿verdad? Como dice Frank, que no está indexado por Google, por Bing, por Yahoo, por los buscadores comunes. Y usualmente se necesita accesarlo a través de una red especial que se llama Tor. Esa red está montada sobre Internet, pero se puede ver como una red lógicamente separada de la Internet. Entonces están separadas. La red Tor lo que busca es, primero que todo es una red distribuida, y lo que busca es asegurar la confidencialidad y la privacidad de los usuarios, además de que también va encriptado. Entonces hay de todo, pero como todo depende de para qué lo utilicemos. Sí, pueden haber cosas buenas y pueden haber cosas. Claro, incluso, digamos, por ejemplo, en el URL, robots.txt, todos los disalados que están ahí puestos, seteados, todos esos están hosteados en la web. Por un ejemplo de que no todo es malo. Sí, yo creo que tiene que ver igual, como dice Chris, con el propósito, la naturaleza con la que quieran ingresar. Si es simplemente por curiosidad, como dice Chris, todo bien. Yo he escuchado porque nunca, una vez le dijimos al profesor que nos enseñara y no nos quiso enseñar, dijo que está en YouTube. Entonces creo que está en YouTube. Yo he escuchado que hay muchos libros gratuitos también, sin violar derechos de autor, hay información interesante. Hay desde recetas para la cocina hasta recetas para hacer bombas. Y es que también, digamos, todas esas cosas malas también las podemos encontrar en la Surface Web. Uh-huh. La otra vez que Facebook grabó en un video en vivo un asesinato en Estados Unidos, uno más. Entonces, eso, también es que el término Dark Web y Deep Web como que le da cierta mitad ahí mística, de oscura, de siniestra, pero no, tiene todo. Sí. Digamos, la Deep Web es como el término grande, ¿verdad? El Dark Web es como esa parte oscura. Y también no quiere decir que sea totalmente segura, ¿verdad? Depende mucho de cómo se utilice, de cómo se configure. Por ejemplo, utilizar un VPN sobre Tor también es recomendado. Además, al ser una red distribuida, puede sufrir del ataque que se conoce como el 51%, que es básicamente... Si alguna entidad puede lograr el control del 51% de los nodos en la red distribuida, básicamente puede controlar la comunicación dentro de la red. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Son 7,000 nodos, claro, de Tor, ¿verdad? Que por ahí anda. Por ahí debe andar, sí, honestamente no sé. Sí, mientras más se mueva, más se va perdiendo anonimato. Pero es otro tema cool. Ok, continuemos. Chris lo quiso tocar ahorita. Es que el antivirus y el antimalware me mantienen completamente seguro. Sinceramente no. Pero es otra medida más dentro de... Correcto. Bueno, en el caso cuando mencioné anteriormente de defensa en profundidad, igual sigue siendo un control necesario a nivel del dispositivo como tal. Incluso el concepto de antivirus ya va quedando un poco viejo, ¿verdad? Sí. Porque... cuando se piensa normalmente en antivirus, pensamos en ese software que utiliza una base de datos de signatures, ¿verdad? Para determinar si un código si es una aplicación es una maliciosa, un archivo es una malicioso. Posteriormente fueron aplicando temas de heurísticas, ¿verdad? Para identificar patrones, pero aún así el antivirus como tal, el concepto se fue quedando corto
y se fue avanzando esta tecnología para incluir ya como un concepto más sombrilla, por ejemplo, lo que es el anti-malware, que aparte de la parte de antivirus, incluye ya un tema de detectar intrusiones, puede ¿no? incluir un tema de firewall a nivel del dispositivo como tal. Entonces, sí, desde mi punto de vista, es un control necesario que aporta, pero es uno más. O sea, por sí solo no le va a garantizar a uno una seguridad completa. Sí, es como el primer paso. Lo primero que uno hace cuando tiene una compu nueva, instalar antivirus. Ahora, la gente, tenemos que aceptarlo. A veces da pereza para poner antivirus. Sí. Una licencia. Inclusive a la gente le molesta el pop-up de que actualice o el pop-up de que lo tenga activado y desactivan muchas funcionalidades que lo van a dejar desprotegido. También, ¿qué están instalando? ¿Qué están metiendo en su compu? También es otra cosa, es que la gente dice, no voy a comprar la licencia, nada más voy a regular un poco el internet, no voy a accesar sitios ahí medio maliciosos, voy a tener cuidado, pero de nuevo, o sea, no todo depende. Sí, no, vale la pena realmente buscar un buen software y pagarlo. ¿Ustedes tienen antivirus? Sí. Yo sí. No tiene antivirus. Yo compré uno en el Black Friday, hay buenas ofertas por aquí. Sí, yo compré Kaspersky. Me costó como $10 toda la licencia del año. Sí, Bueno, normalmente vale mucho más. ¿Ustedes tienen? Sí. ¿Qué usan? ¿Cuál usan ustedes? Yo uso Bitdefender. La versión de pago, ¿es esa? Sí. Cool. Sí, yo igual. ¿También? Sí. Yo, ¿Qué usa Linux, verdad usted? sí, yo uso Linux, entonces el que he utilizado es el Clam AB, que se llama Clam Antivirus. Me ha servido bien, al menos no he detectado nada hasta ahora, entonces no sé si eso es bueno o malo. Toda la info está en un stepper en China probablemente ya. ¿Usted tiene antivirus? Windows Defender. McAfee. Ok. McAfee. Sí, pero la versión paga, ¿verdad? Oh, eso es tan típico. Sé que ya preinstalado ya, ¿verdad? No. La compré por $10. La compu. No, el Black Friday. Ok. No, yo sí uso Kaspersky, pero sí, bueno, es la primera base, ¿no? El antivirus. Primer paso. Ok. Continuando, digamos que yo soy así como un John Doe, un nobody, Ajá. entonces creo que no tengo nada que valga la pena robarme. Ok. ¿No tiene tarjeta de crédito? Bueno, Tiene sí. seguro social, en el caso de los estadounidenses. Exacto, entonces, ¿cree usted que una persona normal, por decirlo así, no tenga nada que robarse? Todos tenemos que... Lo que yo aportaría en esto es que eso es el equivalente a lo que estuvimos hablando anteriormente de si mi empresa es pequeña o no. Pues para mí es lo mismo, básicamente. Pues sí, imagínese que le comprometan una de sus redes sociales, como acaba de pasar hace poco con uno de los CEOs de Twitter, me parece, que le comprometieron su red social. Y pues eso puede tener repercusiones, ¿verdad? Una persona como esa, que debe tener su grado de influencia, pues tiene sus repercusiones. Y para una persona como uno, normal, por así decirlo, también puede tener sus repercusiones. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. No, es que todos tenemos privacidad, todos tenemos fotos familiares, tenemos fotos de todo tipo, como Charlie, que almacena todo tipo de fotos. Entonces todos podemos ser target de lo que sea. Entonces, sí, todos tenemos familia igual. Algunos tenemos dinero en el banco, algunos no. Pero eso no es importante. Lo importante es la información personal. Todos estamos expuestos a algún tipo de ataque. Las fotos, por ejemplo. Y además, si nuestra info no es valiosa, entonces como Facebook hace plata. Sí, ese es otro punto también, como, bueno, con las redes sociales todo está expuesto, también hay como que limitar el uso, pero eso es para otro tema más adelante que vamos a estar tocando. Ok. Y para cerrar, ¿creen que ciberseguridad es un trabajo solo de TI? No es mío. De ellos, solo de ellos. A ver qué hacen. Que llegan a ver qué. Entonces, una vez que yo empiezo a trabajar en una empresa, no tengo que tener ninguna medida de seguridad. Que me instalen Pone su antivirus. password en la pantalla, ya. Lo pega un post-it Para todo. y queda listo. Exacto. Totalmente seguro. No, es volviendo al mismo tema, yo creo, es responsabilidad de toda la organización. Todos somos activos de la empresa o de una empresa en específico. Todos tenemos información valiosa y también somos el eslabón más débil, volviendo al tema. Si nos vemos expuestos a algún ataque, toda la organización como tal se ve expuesta. Sí, las tecnologías de información juegan un papel fundamental, es cierto, pero definitivamente es un trabajo de todos, ¿verdad? Hay que, pienso yo, aspirar a una cultura de ciberseguridad donde todos estemos involucrados, donde todos sepamos los riesgos y las amenazas que existen ahí,
pero también donde todos entendamos los beneficios de una vida digital saludable, ¿verdad? Para no tener que pasar por esos problemas. Yo me imagino que esta persona que le comprometieron su cuenta en Twitter por 10 minutos no pasó un muy buen rato, ¿verdad? Más que era un CEO. Entonces, sí, es un trabajo de todos. Bueno, y con esto concluimos el podcast del día de hoy. Y para el próximo episodio vamos a tener un tema bastante interesante que es Social Engineering. Y espero que nos puedan acompañar. Ese tema va a estar bien bueno. Sí, a todos gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima. Sí, muchas gracias a todos y gracias por la respuesta en redes sociales y a que les siga gustando el contenido que vamos a ir poniendo poco a poco. Y todo el feedback, bienvenido. Pura vida. Perfecto, gracias. Gracias.